El PSOE se equivoca. Yo creo que es tan o más importante que celebrar cuando aciertan, también señalar cuando se están equivocando. Y ahora se están equivocando profundamente, pero no solamente a nivel económico, sino también a nivel político y de relato. Me explico. Hoy se ha llegado al acuerdo de la subida del salario mínimo. Se ha firmado en el Consejo de Ministros, lo cual es un inmenso acierto. Y estoy completamente a favor, contento, lo celebro. De hecho, si veis la progresión de la subida del salario mínimo, está claro, ¿no? ¿Quién sube los salarios? Con Zapatero subió de 490 a los 641, que prácticamente mantuvo durante toda la legislatura, durante todos los gobiernos de Mariano Rajoy, para al final llegar hasta los 735 euros. Y de los 735 euros con los que lo cogió el gobierno de Pedro Sánchez, se llegó a los actuales 1.184, que es la subida que se ha aprobado hoy, con efectos retroactivos para el 1 de enero de este 2025. Es decir, ahora ya está en ese punto el salario mínimo. Una subida importante. Muy importante. A pesar de que algunos dijeron, nada más en la primera subida que se hizo, que fue muy importante, de 735 a 900 euros, que eso iba a acabar con la economía, que lo iba a destruir todo, que las empresas iban a quebrar. De hecho, ¿os acordáis de este titular de Daniel Lacalle, del economista del Partido Popular, que decía, a este paso el paro llegará al 35% y 900.000 empresas españolas no llegarán a 2021? Bueno, pues no solamente es falso, el paro está más bajo que desde el año 2007, hay más afiliación a la Seguridad Social que nunca y de hecho, mira, una noticia de hoy también, la creación de empresas en España subió un 9% en 2024, hasta las 117.990 empresas creadas, la mayor cifra en 17 años. Joder, para que fuese tan malo subir el salario mínimo, no han ido mal las cosas. Vale, entonces, ¿por qué empiezo el vídeo diciendo que creo que el PSOE se está equivocando y que están haciendo mal las cosas en este aspecto? Porque por mucho que celebro y estoy a tope con que se haya subido el salario mínimo, resulta que Hacienda confirma que el salario mínimo en esta ocasión y por primera vez va a pagar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, por primera vez en la historia tras esta subida. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que con la subida que ha habido ahora de 50 euros más al mes, los que se pasan de lo que era hasta ahora el salario mínimo sí que van a tener que pagar ese excedente de IRPF. ¿Es mucho? No es mucho. Pero lo que no tiene sentido es que no se haya subido también el IRPF para que esté exento hasta el mínimo del salario mínimo que hay ahora. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente, o sea, para empezar, porque no tiene sentido que un salario mínimo tribute el IRPF y no esté exento. Sobre todo si tiene que ver con 50 euros de subida. Y para continuar, porque todo el maldito relato y de lo que se está hablando hoy, y de lo que se va a hablar mañana y de lo que se va a hablar toda la maldita semana, ¿qué creéis que va a tener que ver? ¿Con la subida del salario mínimo? Que es de lo que deberíamos estar hablando y estar celebrando y sobre todo estar reivindicando como algo que funciona bien y que no tiene nada que ver con las subidas que destruyen empleo y empresas que decía la derecha, desmintiendo eso, que siempre nos va genial, siempre que hemos subido el salario mínimo y hemos reivindicado eso, o vamos a estar hablando en lugar de eso, de si ahora se va a tener que tributar IRPF y demás. Bueno, pues mejor que os lo diga yo, pues aquí vais a escuchar al propio Alberto Núñez Feijóo, que obviamente pues está cogiendo esta opción populista de decir, no, debería ser exento. Pero ¿de qué nos hablas tú, Feijóo? Si siempre os habéis opuesto a la subida del salario mínimo. Pero bueno, van a hablar de esto. De los que cobran el salario mínimo, quedándose con la mitad de la subida. Es un buen negocio. Subamos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad. Pues reitero mi petición, ahora que se está celebrando el Consejo de Ministros, de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo y que las cantidades del salario mínimo no tributen en el impuesto. Que no puede ser más hipócrita, porque él siempre se ha puesto a las subidas de salario mínimo, solamente hay que ver cómo ha subido el salario mínimo cuando ha gobernado el Partido Popular, cómo ha subido el salario mínimo cuando ha gobernado a la izquierda, y ahora pues se sube a esta posición completamente hipócrita. Pero quien está enfadada aquí de verdad pues es Yolanda Díaz, que de hecho ha intervenido porque ha habido un gran choque dentro del Consejo de Ministros al respecto de este asunto entre la ministra de Trabajo, vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, Fernando, por su pregunta. No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. O sea, es una cosa muy grave. Está diciendo la vicepresidenta Yolanda Díaz que se ha enterado de que se va a mantener el IRPF a partir del salario mínimo
mínimo de antes, no del de ahora, por los medios de comunicación, porque no se ha debatido ni siquiera en el Consejo de Ministros que efectivamente han subido el salario mínimo. Bueno, vamos a ver en qué se concreta esta subida del salario mínimo y sobre todo del IRPF que se tiene que pagar, que tampoco os preocupéis, no es la gran subida de IRPF y de hecho solamente va a afectar al 20% de la gente que tiene que pagar el IRPF. Hay que ser honestos y decirlo. Pero a pesar de eso, o más bien, precisamente por eso, porque va a afectar a una pequeña cantidad de personas, porque muchos otros pues tienen otras exenciones fiscales, por ejemplo, si eres madre soltera o si tienes un hijo o si eres mayor o tienes algún adulto a tu cargo, cosas del estilo, pues entonces hay otras exenciones que hace que una gran parte de los que cobran el salario mínimo queden fuera también de tener que pagar el IRPF. Pero después hay un 20% de esas personas que sí que lo tendrían que pagar, que sobre todo son jóvenes solteros sin hijos. Hombre, que ya están bastante fastidiados también, muchos jóvenes solteros sin hijos. Si no pensad, bueno, muchos de vosotros y seguramente muchos de vuestros hijos, nietos, primos, sobrinos, mucha gente que conocéis que ya les cuesta pagarse una casa o una vivienda o simplemente una habitación, como para que además ahora tengan que pagar pues una parte de la subida en concepto de IRPF. Pero bueno, vamos a concretarlo con números y vamos a ver, insisto, en mi tesis de que por qué creo que el Partido Socialista se está equivocando en este asunto, además defendiéndolo a capa y espada con lo fácil que habría sido no haber permitido que la celebración de hoy se haya convertido pues en esta ristra de justificaciones que estoy viendo en muchos portavoces socialistas, teniendo que decir, no, pero veréis, no es para tanto, porque no sé qué. ¿Qué os habría costado haberlo hecho bien desde el primer momento para evitar las críticas estériles que ya era evidente que iban a caer por parte del Partido Popular? Dice Daniel Lleva en el diario.es. El Ministerio de Hacienda ha confirmado que el salario mínimo interprofesional pagará IRPF por primera vez tras la nueva subida de 50 euros al mes, hasta los 1.184 euros en 14 pagas que el Consejo de Ministros ha aprobado este mes. Recetita para los que estéis en contra de subir el salario mínimo. Planteaos cobrar el salario mínimo durante un año y ya os digo que a la segunda semana estéis, por favor, de rodillas suplicando que se suba el salario mínimo. Que casualmente todos aquellos que dicen que no se tiene que subir el salario mínimo, resulta que hay gente que nunca ha cobrado el salario mínimo y no sabe lo que es vivir con el salario mínimo. Vete a pagar un piso con el salario mínimo en cualquier ciudad de España. A ver qué haces. Es alucinante la gente que está en contra, de verdad. Porque sigue siendo muy bajo el salario mínimo. Pero bueno, ya habéis visto que más bajo podría ser si fuese por algunos. 735 euros, que no lo querían subir de ahí. Ahora Feijóo que se pone tan estupendo. Perdón, que me desvío. El ministerio que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero defiende que la mayor parte de las trabajadoras que ganan el salario mínimo seguirá sin sufrir retenciones por IRPF. Hasta ahora, Hacienda había ido adoptando el mínimo exento del impuesto sobre la renta a los incrementos del SMI, asumiendo el coste que supone para las arcas públicas. Esta vez ha decidido no hacerlo. Es decir, que antes, pues si subía el salario mínimo de 735 euros a 900 euros, pues esa parte también quedaba exenta de pagar el IRPF. Antes no. Pero a la hora de subirlo, como es el salario mínimo, queda exento. Cuando se sube a los 1.000 euros también queda exento. Cuando se sube a los 1.100 también queda exento. Sin embargo, ahora es la primera subida que no queda exento. ¿Eso qué implica? Bueno, pues que si tú vas quitando, si vas dejando exentas esas partes, pues implica que ingresas menos. Claro, porque hay una parte de la gente que menos cobra de nuestro país que esos impuestos se los puede ahorrar. ¿Y eso tiene sentido? Claro que tiene sentido. Lo que pasa es que la cuestión no es si pagamos o no pagamos impuestos. La cuestión es quién paga esos impuestos. Y a mí me parece bien que a la gente que está cobrando el salario mínimo en bruto, porque además, tenedlo en cuenta esto, estamos hablando de salario bruto todo el rato. Son 1.184 euros brutos, que eso hay que pasarlo a neto. Que te quedan algo ridículo. Antes decía, a ver si puedes pagar un alquiler con 1.184. No, es menos. Es menos. Pero bueno, en fin, que como os decía, que a mí me parece bien que esas personas que ya ganan poco pues estén exentas de pagar IRPF, y entonces eso quiere decir que se pierda una gran parte de la recaudación, como ahora esgrime Hacienda, que por eso no se va a seguir eximiendo el pago del IRPF a esa renta que se va a subir. No, eso quiere decir que lo que dejas de ingresar por un lado lo tendrás que ingresar por otro, amigo mío. Es como si solo fuese posible ingresar a Hacienda o al Estado para pagar nuestros servicios públicos y todo lo que gasta el Estado a partir de los salarios más pequeños. No, anda que no hay una gran cantidad de grandes salarios, y ni siquiera de grandes salarios, sino de grandes ingresos, de grandes fortunas que corresponden a grandísimas empresas, como por ejemplo, con más impuestos a la banca, que está pagando una cosa irrisoria, con más impuestos a las energéticas, que por cierto acaba de tumbar el Partido Popular junto con Junts. Hay mucho margen. Hombre, si es que cada día que pasa nos levantamos con una noticia nueva de récord de beneficios de tal banco, récord de beneficios de no sé cuál banco, récord de beneficios de tal energética, récord de beneficios de no sé qué energética. Y no es récord de facturación, ojo, es récord de beneficios, de dinero que sacan limpio. Y cuando digo récord de beneficios, no son 100.000 eurillos, son miles de millones de euros.
Claro que hay espacio para conseguir contribuir más a las arcas públicas. Lo que no tiene sentido es que eso de contribuir a las arcas públicas tenga que recaer sobre los hombros de las personas que han recibido un 50 euros más de renta mensual porque ha subido el salario mínimo, que me parece ridículo. O sea, ¿cómo le vas a dar 50 euros más, aunque sea el 20%, aunque sea una parte mínima? Que es verdad que es una parte mínima, pero tú no puedes dar el 50% y decir, pero ahora vas a tributar y de esa parte una... No, pues también ponlo exento. Y te hacen un agujero en la recaudación, encuéntralo por otro lado. Y así evitamos, para empezar, este debate absurdo que estamos teniendo, en el que Feijóo de repente parece que es la voz de la razón. También lo que se hace es demostrar como una especie de desconexión entre los dos partidos de gobierno, entre el Partido Socialista y Sumar, que sale Yolanda Díaz de decir, yo de esto no entiendo nada, y me he enterado por los medios de comunicación, y más allá del relato, porque esto es una cuestión de relato, de que no puede ser que estemos aquí enfadados el día que se sube el salario mínimo y estemos hablando de esto. Además de eso, es una cuestión de justicia fiscal, que pague quien tiene que pagar. Pero bueno, en fin, el informe de la Comisión de Expertos para el Salario Mínimo Interprofesional de este año incluye precisamente un apéndice en el que la agencia tributaria aporta los cálculos sobre cuántas personas trabajadoras que perciben el salario mínimo pagarían IRPF en 2025 si Hacienda no elevaba el umbral exento. Aproximadamente son 500.000, la mayoría personas solteras y sin cargas, es decir, gente que no esté casada y que no tenga hijos, o otras cargas, que por lo general suelen ser hijos, que eso es el 20% de cerca de 2,5 millones de personas que cobran el sueldo mínimo, el sueldo mínimo interprofesional. Muchas de ellas jóvenes en sus primeros empleos, que es normal. Son la gente que está soltera, que no tiene pareja o no están casados y no tiene tampoco descendencia, no tiene hijos y por lo tanto pues va a tener que pagar el IRPF. ¿El 20%? ¿Es el 100%? No, pero hombre, es el 20% y además personas que están en un momento, ostras, que tienen que empezar a construir su vida. Cada euro que puedan conseguir les va a ir bien. El 80% restante es cierto que sigue libre de hacer la declaración de la renta porque su mínimo exento aumenta un poco más por las deducciones, por cuidar a otras personas y tenerlas a cargo, que tiene todo el sentido del mundo. Pues que entonces el argumento, insisto, es más sencillo todavía. Por el 20% de esas personas, ¿de verdad vas a necesitar y no vas a poder sacar adelante una alternativa para esos ingresos como para no poderles dejar exentos a ellos también de IRPF? Pues no, pues parece ser que María Jesús Montero se le ha metido en la mollera eso de que sigan pagando IRPF y van a seguir pagando IRPF. Estas personas solteras, sin descendientes o ascendientes deducibles a efectos de calcular retenciones, pagarán 300 euros al año, 21 euros al mes, en supuestas 14 pagas. Para estas personas el tipo de retención de IRPF sería cerca de un 2%, es decir, 300 euros al año. Hombre, que es más del dinero que estaban cobrando ahora, porque pagarán 21 euros al mes cuando les han subido 50, entonces realmente están ganando 29. ¿Es mejor 29? Sí, pero es que también sería mejor que la subida fuese efectivamente de 50 euros y que estuviese exento. Pero bueno, y después ya aquí explican ya la subida del salario mínimo del 61% desde el 2008. Bueno, pues sí, pues que me parece fantástico. Es que, insisto, esto es lo que yo creo que nos honra a la gente de izquierdas o progresistas, es que somos capaces de aplaudir las cosas que se hacen bien, pero tampoco de aplaudir críticamente cualquier cosa que haga el gobierno simplemente porque sea nuestra cuerda ideológica. Yo puedo estar muy de acuerdo con gran cantidad de cosas que hace el Partido Socialista, pero cuando hace una que claramente no me parece bien, y que sobre todo que a nivel de relato lo van a sudar y les va a costar y van a sufrir, porque es que este relato no lo van a ganar. No hay manera posible de justificar que no se haya subido el apartado exento. O sea, es una lucha estéril desde el primer momento que está condenada a la derrota en lo argumental. Y también esto os lo digo como una persona que está todo el maldito día en tertulias y medios de comunicación y demás. Esto después, ¿de qué creéis que se va a hablar en la tertulia? En la tertulia se va a hablar de este asunto. De si el IRPF está exento, si no, si merece la pena, si no sé cuántos, en lugar de celebrar, como debemos estar celebrando, que el salario mínimo se sube y que además se puede subir más, a pesar de lo que dicen algunos como Garamendi, que el tipo cobra, ¿cuánto cobraba? 300.000 pavos al año, ¿no? Y después te dice que no, que el salario mínimo no se suba, que no vaya a ser que le haga daño a la economía española, que como tenéis una cara dura que es espectacular. Antes estaba viendo este vídeo que ha subido aquí Facha Flauta, que es de Polonia, del programa este de humor de TV3, en el que, bueno, pues ironizaban un poco con este asunto de Pedro Sánchez dando ayudas y después quitándotelas de alguna manera. Atención a esto. ¡Gobierno! ¡Se acabó la crisis! ¡Pasta para todos! ¡Ayudas para los transportistas! No, yo no soy camionero. Pues cómprate un camión. Ayudas para el sector agrícola. Pasta para el alquiler. Para la electricidad. Aquí hi ha molts diners. Claro, te llega para una factura.
Ingreso mínimo vital. Hay mucho dinero, te llega por una factura. Para cuando en 2 días te hayas gastado el ingreso mínimo vital. Oh, un segundo. Para los créditos ICO. No sé qué coño son, pero riman con rico. Escolti, aquest gag ens està fent anar malament tot el programa, eh? Oh, mira, pasta para ti también. Cómprate un programa nuevo. ¿Qué coño? TV3 entera. ¡Hala! ¡Pasta para todos! ¡Pasta para... Ahora veréis el girito final. ¡Ay! ¡Qué bien sienta repartir pasta! ¡Hombre, Calviño! ¿Tú también quieres panoja? No, quiero saber cómo piensas devolver todo el dinero. Lo único rojo de este gobierno son los números. Llega la campaña de la renta. Pasta para el Estado. Aflojad. Gracias, señora. Gracias, muchas gracias. 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 ¿Cuota de autónomos por ser camionero? No sóc autònom. Multa por trabajar en negro. Gracias, muy amable. Gracias, señorita. Gracias. Ay, Pedro. Bueno, en fin, es una forma así de cachondeo de representar eso, de por un lado te subo el sueldo, pero por otro lado que devuelvas en IRPF. Que no es así al 100%, obviamente, porque como he visto afecta al 20%, pero de todas formas, esa es la sensación que deja este asunto. Y es triste, pero es que es así. Y vamos a seguir escuchando lo que ha dicho Yolanda Díaz después del Consejo de Ministros, porque ha habido ahí un rifirrafe entre las diferentes ministras que estaban en la rueda de prensa. Vamos a acabar de escuchar lo que ha dicho Yolanda Díaz. Decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Y por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Hablo en términos de justicia fiscal. Es que eso es lo fundamental. O sea, no, es que tenemos que seguir ingresando, vale, pero no ingreses por debajo, ingresa por arriba. Que no tiene sentido es que una gran empresa, porque hace sus movidas de ingeniería fiscal, acabe pagando un 3% efectivo y mientras un autónomo esté pagando, pues eso, un 17%, un 20%. Insisto, porque esto es evidente y con todo, ¿no? Señalar también, por hacer pedagogía, que en España la recaudación del IRPF, el 85% de la misma lo hacen sus nóminas, las nóminas de los trabajadores y las trabajadoras en el conjunto del país. Entonces este debate es apasionante, lo quiero decir porque hoy es un día muy importante, subimos 50 euros a los trabajadores y trabajadoras. Y ojalá estuviésemos hablando solo de eso. Que están fuera del convenio colectivo, pero además subimos los salarios al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Sabe usted muy bien el impacto que tiene, ¿no?, en el conjunto de las categorías profesionales el salario mínimo, pero también es verdad que yo creo que los españoles y las españolas se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia. Entonces nosotras... O sea, básicamente lo que está intentando aquí Yolanda Díaz es decir, hey, que esto no tiene que ver conmigo, esto no tiene que ver con Sumar, esto es una cosa del Partido Socialista. O sea, que lo tiene que hacer porque tampoco le queda más remedio. Yo en este caso creo que tiene la posición adecuada, creo que tiene toda la razón. Cuando se equivocan desde Sumar, que creo que se equivocan muchas veces, lo digo. Cuando creo que se equivoca Yolanda Díaz, lo digo. Pero aquí creo que sin duda está acertando. Y además, o sea, más allá de que acierte o no acierte a nivel económico, de lo que nos conviene a nosotros como país, es que creo que a nivel de relato es imbatible. Porque es que el Partido Socialista, ¿qué va a contestar a esto? No, pero hay que mantener el salario mínimo. Bueno, hay que mantener el IRPF a las personas que están cobrando el salario mínimo para que paguen 20 euros de esos 50 que le vamos a subir. Bueno, pues es un poco lo que están diciendo. Están repitiendo este argumento de no, pero realmente solo afecta a un 20%. Ya, macho, pero es que afecta a un 20% de gente que cobra el salario mínimo. O sea, estás argumentando que ese 20% tienen que pagar IRPF, aunque sea poquito, pero es que tienen que pagar IRPF. Y es una no vas a encontrar victoria posible en lo argumental de ahí. Y os lo aseguro que no van a encontrar victoria argumental. Por eso no entiendo para qué se meten en un callejón sin salida. Que a nivel público, a nivel de debate, de retórica, que al final es lo que en política cuenta, de cómo son aceptadas las cosas, cuál es el relato que se impone sobre el asunto, pues bueno, pues el relato que se impone ahora es el Partido Socialista quiere mantener el IRPF para quien cobre el salario mínimo. Es el relato que queda. En lugar de estar hablando un relato que para ellos es mucho más beneficioso, que es el decir, oye, atención, que es como ha empezado este vídeo básicamente, porque quiero, evidentemente, darle importancia a las dos cosas. Pero bueno, es que el argumento, el relato de atención a la subida del salario mínimo que ha habido con este gobierno es que es evidente. Es que es evidente. Para algunos, mientras los precios iban subiendo, el salario mínimo se tendría que haber quedado donde estaba. No vaya a ser que se enfadase la COE. Bueno, vamos a leer algo más sobre esta subida del salario mínimo, que al final creo que es lo importante y tampoco me quiero centrar solamente en las cosas malas. Dice aquí el diario.es, los 1.184 euros del salario mínimo son brutos o netos, que es una confusión que hay bastante con el salario mínimo. Son brutos. El salario mínimo mensual se sitúa a los 1.184 euros brutos al mes
en 14 pagas. Es decir, que si te lo hacen en 12 pagas hay que prorratearlo a 12 pagas, a 12 meses. Expresado para una jornada laboral completa. En caso de que las pagas extraordinarias se abonen prorrateadas, el SMI mensual alcanza 1.381 euros brutos. Entonces, si lo pagan a 12 meses, en 12 nóminas. En términos anuales, el SMI se sitúa en los 16.576 euros brutos anuales. Por tanto, el salario neto que el trabajador recibe en su cuenta bancaria es algo inferior. A las cantidades brutas hay que descontar las cotizaciones sociales de la Seguridad Social para la protección social por desempleo o enfermedad, por ejemplo, y también la retención del IRPF. Este año, de hecho, es el primero en el que SMI no estará exento de presentar la declaración de la renta y supondrá, pues que alrededor del 20% tengan que contribuir. ¿Cuánto se pagará IRPF? Pues como decíamos aquí, lo decía antes, unos 300 euros al año, 21 euros al mes. Entonces, que es algo que a veces me preguntáis en comentarios, ¿nadie puede cobrar menos que el salario mínimo establecido? Es decir, ahora 1.184 euros brutos al mes. Por una jornada completa de trabajo, no, evidentemente. Si tienes menos de una jornada laboral completa, si trabajas 4 horas en vez de 8 al día, y hasta que se baje la jornada laboral, que es el siguiente debate que tenemos que poner encima de la mesa, no se puede cobrar menos de eso por una jornada laboral completa. En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda dar lugar al pago de cantidades inferiores en ningún caso. Es decir, que una empresa no puede pagar menos de esos 1.184 euros, porque además del sueldo incluye otros beneficios, como un comedor a cargo de la empresa o el uso de una vivienda a cargo del empleador, por ejemplo, habitual con las trabajadoras del hogar internas. Pero habrá personas que cobren menos de 1.184 euros al mes, aquellas que no trabajen jornadas completas, sino parciales. La inmensa mayoría de ellas, casi 75%, son mujeres. En tal caso, el salario mínimo mensual se calcula de manera proporcional en función de las horas trabajadas. Por ejemplo, 592 euros brutos por una jornada de 4 horas al día en lugar de 8. Es decir, la mitad. ¿Cuál es el salario mínimo diario? Pues aquí salen las cuantías. Salario mínimo diario ahora se sitúa en 39,47 euros brutos. Para eventuales y temporales por jornada legal, 56. Y para empleadas del hogar, por hora, 9,26. Pues, en fin, aquí están los datos. El artículo entero donde explica más cosas además del IRPF lo podéis encontrar en el diario.es. Se titula así: el salario mínimo sube a 1.184 euros al mes. ¿Quién lo cobra? ¿Cuál es el neto? ¿Y cuánto se pagará en IRPF? Y por mi parte, pues ya no tengo más que añadir. Me gustaría ahora leeros los comentarios, a ver si estáis de acuerdo conmigo en que el Partido Socialista en este caso se ha equivocado y que el relato es imposible que lo gane. Y que no sé por qué estamos centrándonos en este asunto cuando tendríamos que estar pues celebrando. Pero ya veis que Feijóo ha salido rápidamente. Bueno, Feijóo y toda la derecha. Solamente os he puesto el vídeo de Feijóo para que veáis concreto en un tipo que además siempre ha estado en contra de subir el salario mínimo. Y ahora de repente dice, no, pero yo sí que lo mantendría exento, que hay que ser hipócrita. Hay que ser hipócrita. Que para eso lo mejor es enseñar la gráfica de las subidas del salario mínimo durante los últimos años y cómo ellos se posicionaban en contra siempre y advertían de los 1000 horrores que iban a venir en el caso de que se subiese el salario mínimo. Pero evidentemente lo están aprovechando y están explotando pues, la debilidad que hay ahora entre esa pelea de sumar con el PSOE dentro del gobierno, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, en fin. Un error que cuando se comete el error hay que decirlo y punto, ya está. Os leo los comentarios a ver qué pensáis y si te ha gustado el vídeo y piensas como yo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.